Constantes motines, incendios y sobrepoblación en las cárceles agudiza la crisis del sistema penitenciario dominicano. Alrededor de 23.000 privados de libertad están cumpliendo prisión preventiva, una cifra considerada como alarmante. La situación del sistema carcelario se ha agravado y cada día más aumenta la desesperación en las cárceles. ¿En qué sentido ha aumentado el problema? Bueno, han habido casos como el de La Victoria con ese incendio, sabiendas de que ya habíamos tenido anteriormente situaciones aún más graves. La sobrepoblación también genera que se compliquen las atenciones médicas a los reclusos. El sistema carcelario debe brindar una mayor respuesta a la República Dominicana. Insistimos en la descongestión de las cárceles. El Estado en su política criminal en conjunto, jueces, fiscales, abogados, policías, todo el que está vinculado a este sistema, la Procuraduría, la Dirección General de Prisiones, debe trabajar para que haya una efectiva solución al problema carcelario. Recientemente había sido detenido el doctor Juan Tomás Gibre Miller, de 79 años, en Puerto Plata, quien era un reconocido activista que promovía el uso de cannabis para fines medicinales. La lucha de nuestro amigo Juan Tomás Gibre Miller iba en ese sentido, en un sentido sentimental, pero también en un sentido lógico con respecto a que ciertamente muchas personas utilizan ese tipo de droga. La cocaína realmente en sí está presente en casi todos los medicamentos. Al médico le habían dictado 3 meses como medida de coerción por violar la ley 50-88 sobre drogas y sustancias controladas. Alegadamente tenía 47 plantas de marihuana en su vivienda. Él tenía una sustancia ilegal controlada en nuestro país, que está por la ley 50-8 controlada, pero teníamos que tener en cuenta, la justicia tenía que tener en cuenta, primero, la edad de ese señor, un señor de 79 años. Segundo, si en realidad él tenía eso para comercializar o para su uso privado. No como uso en fin de marihuana, sino como uso medicinal. Lamentablemente, aquí en Puerto Plata tenemos una situación con los presos preventivos, y es que el cuartelito de la Policía Nacional de Puerto Plata no tiene las condiciones para que una persona pueda ser llevada a ese recinto, porque es inhumano en las condiciones que tienen que estar ahí. Primero, un espacio muy pequeño y con poca ventilación. Posteriormente a su detención, el galeno presentó complicaciones de salud y tras ser atendido en un centro falleció. Yo creo que hubo excesos en este sentido, y esos excesos en este caso terminaron de manera fatal. Terminaron la vida de una persona que quizás el único daño que pudo haber hecho haya sido hasta cierto punto desacatar las leyes dominicanas en el sentido de la siembra de ese tipo de vegetal, pero que no utilizaba eso de ninguna manera para su venta, sino solamente con sentido medicinal. Diversos amigos y abogados refieren que el doctor Gibre no comercializaba sustancias controladas, sino que se trataba de investigaciones médicas. Entienden que se debió optar por la prisión domiciliaria porque no presentaba peligro de fuga. Tratándose de que es una persona, primero por la edad, 79 años, y con suficiente arraigo para responder ante cualquier requerimiento de la justicia y para estar dentro del procedimiento y no evadir sus responsabilidades con el proceso judicial, porque tiene su casa en Puerto Plata, tenía bienes que perfectamente podían responder ante cualquier cosa, tenía los arraigos necesarios.
Si investigaron y sabían que él estaba haciendo ese tipo de cultivo con fines medicinales, debió tomarse en cuenta que no era un infractor común, sino una persona que por desconocimiento cometió ese error. No se debió haberle impuesto medidas de coerción de prisión preventiva. Debieron haberle impuesto prisión domiciliaria. Si él se decía que estaba enfermo, ¿por qué tenerlo ahí? Si en otras ocasiones, por narcotráfico, no por una posesión, sino por narcotráfico, se le varían las medidas a muchísimas personas y personas jóvenes. Entonces, ¿por qué a este señor no se le aplicó una prisión domiciliaria o algo por el estilo, una garantía económica y a firmar los 15 y los 30? Elin Sepúlveda, abogado y experto del sistema carcelario del país, explica que el arresto de Juan Tomás Gibre ocurrió poco después de que había sometido un recurso de amparo para que se despenalizara la marihuana para tratamientos médicos. Sí, en el caso específico del señor Gibre, lo que más nos sorprende es que anteriormente él había hecho un recurso de amparo y había instanciado a las autoridades judiciales el tema de la modificación de la ley 5088 en lo relativo a la marihuana, específicamente en ese tema. Y días después, repentinamente, resulta un apresamiento a este señor. Otro caso lamentable fue la muerte del joven Yarit Farro Arubeño, quien se encontraba en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo San Cristóbal, según una carta de su hermana Jocelyn Farro, dirigida al defensor del pueblo. El fallecimiento de su pariente se debió a la falta de atención médica por una infección. La hermana expresa que hubo falta de humanidad de las autoridades de la cárcel a la demanda de Yarit de que se llevara con un facultativo de la salud y que al momento de ser atendido le agravaron la condición por la lesión que le causaron y que no fue tratada con antibióticos. En el caso de Najayo y lo que pasó con ese joven fue muy lamentable porque también, independientemente de que fuera un tema odontológico, ya habían antibióticos que había que indicarles, que fueron indicados más adelante y que no fueron utilizados. O sea, supuestamente es la información que dicen los familiares. Entienden que los centros de salud se encuentran distantes de los penales. Y esto pasó en Puerto Plata y también pasó en Najayo. Pasa lo mismo en La Victoria también, donde el traslado de la cárcel al centro de salud es sumamente lejos y toma hasta 1 hora 40 minutos para llegar al lugar. Ambas muertes han causado consternación porque entienden no se brindó la asistencia médica oportuna. Aquí lamentablemente a quien se debe tocar con el asunto laboral no se toca, porque esa condenación de ese señor Gibre, de una familia muy honorable de esta provincia, no era para comercializar, eso era para asuntos quizás de salud comercial, como muchas veces la gente usa esa hierba como para salud. Entonces yo pienso que aquí con quien se debe tomar medidas no se toma. No importa el caso que haya cometido esa persona, que está privado de libertad, debe garantizarle el derecho a la salud del Estado. Está en la obligación de eso. La población carcelaria actualmente es preocupante debido al hacinamiento que existe en las prisiones del país. Algunos consideran que las constantes prisiones preventivas son la razón de que las cárceles estén hacinadas, y esto provoca que los privados de libertad se encuentren en condiciones indignas en las que muchas veces pierden la vida incluso sin haber recibido condena.